Gloria a Dios. Qué bueno volvernos a encontrar para estudiar juntos la palabra de Dios. Un abrazo afectuoso, fraternal a todos nuestros hermanos y amigos que ya están conectados, siguiendo en vivo esta transmisión para estudiar juntos la palabra del Señor. También saludo a usted que en algún momento nos está viendo en diferido y oro para que hoy la palabra ilumine nuestro corazón, toque nuestra alma y nos lleve a adorar en espíritu y en verdad a aquel que se encarnó siendo Dios para traernos una salvación tan grande. En esta ocasión vamos a ver la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios, a propósito de este tiempo de Navidad. Y oramos para que entonces el Señor hoy nos ministre y nos aclare por medio de su palabra todo este misterio que estuvo ocultado desde antes de la creación, como fue la revelación de Jesucristo hecho carne. Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos deje entender su palabra. Él es nuestro gran maestro. Ore conmigo, Padre y Dios del cielo. Estamos reunidos en tu nombre para estudiar tu palabra santa, viva y eficaz. Te pido que me concedas el hablar con unción y con valentía. Ponga las palabras en mi boca, esas que tú quieres dejar en cada corazón de los que me están escuchando. Ayúdanos a concentrarnos, a estar quietos, a poner atención. Que tu palabra hoy llegue a lo más profundo de nuestro ser y nos ministre conforme, Señor, a tus propósitos santos y maravillosos. Que esta palabra, Señor, corra y sea glorificada en cada oyente. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, antes entonces de comenzar con el estudio, vamos a alabar a Dios por medio de este cántico. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Reina se encarnó, tomó forma de
admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, por amor. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Saludo a los que se han venido conectando y ya algunos se han reportado en el chat. Un abrazo también para ustedes. Vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor. Recuerda que el Espíritu Santo es el que nos la hace comprender, pero necesitamos concentrarnos, poner atención, pedirle al Espíritu que nos ilumine y nos deje comprender su palabra. Vamos a orar para comenzar, para contar con esa bendición de Dios. Padre y Dios bueno, estamos reunidos en tu nombre y te damos gracias porque siempre nos hablas. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y siempre nos ministra y nos
enseña cosas nuevas, de cómo, Dios mío, comportarnos de tal manera que podamos agradarte a ti en todo. Gracias por revelarnos la verdad. Gracias por revelarte a ti mismo a través, Señor, de las Escrituras. Te pedimos que nos des entendimiento de ella, que me concedas el hablar con poder, con unción, Señor, con claridad, con coherencia, con hilación, Dios mío, y que esta palabra corra y llegue al corazón de los que me están escuchando, de tal manera que sean ministrados conforme a tu propósito santo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy en esta lección vamos a abordar el tema de la encarnación del Hijo de Dios. Y vamos a desarrollar la lección no desde el punto de vista narrativo como lo leemos en los evangelios, sino desde un punto teológico. Vamos a examinar las profecías del Antiguo Testamento y cómo ellas se cumplieron con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es que desde Moisés hasta Malaquías, los escritores del Antiguo Testamento habían profetizado la llegada del Mesías. Y en esta lección de Navidad hemos de comenzar entonces con una mirada a la profecía bíblica para mirar entonces qué decía la Escritura con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprendernos un versículo antes de entrar de lleno a la lección, que se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Busquen en su Biblia esta cita y vamos a procurar aprendérnosla, tenerla en el corazón. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Otra vez. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La idea central de esta lección es que tenemos que recordar que por medio de la encarnación, Dios convirtió en realidad su plan de redención. Y algunos objetivos que nos vamos a trazar mientras aprendemos acerca de la encarnación. En primer lugar, comprender de qué formas el nacimiento de Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. En segundo lugar, aprender a agradecer el que Jesús conociera la vida tal como la conocemos nosotros. Y un tercer objetivo es que esta lección nos anime a celebrar la Navidad dentro de su significado auténtico, desde la espiritualidad, de tal manera que honremos a nuestro Dios Todopoderoso. 3 puntos básicos vamos a tratar en esta lección. En primer lugar, vamos a mirar que la encarnación tuvo y se cumplió en el momento de Dios. En segundo lugar, que fue a la manera de Dios. Y en tercer lugar, que fue para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, 3 puntos que vamos a desarrollar en esta lección. El primero, que fue en el momento de Dios. El segundo fue a la manera de Dios. Y tercero, para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, desarrollemos el primer punto.
en el momento de Dios. Una de las primeras veces que la Biblia promete la venida del Mesías a la tierra aparecen precisamente en la bendición final que Jacob les dio a sus hijos. Miremos Génesis capítulo 49 y vamos a leer el versículo 8, 9 y 10. Y dice así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue a Silo. A él se congregarán los pueblos. Génesis capítulo 49, versículos 8, 9 y 10 leí, que es la bendición que Jacob en el lecho de la muerte le está profetizando a su hijo Judá. Y Dios había elegido a Judá para que de sus descendientes surgiera el linaje real de Israel. Y es precisamente lo que significa cuando leíamos: no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, que de los descendientes de Judá surgiría el linaje real de Israel. Del linaje de Judá, entonces, Jacob está profetizando cuando bendice a su hijo Judá, que saldría el prometido Mesías. Se estaba refiriendo a Jesucristo. Judá, en esta profecía, pues entonces es exaltado de una manera muy especial con esta bendición. Y eso coincide con la preeminencia suprema cuando en Números capítulo 10, versículo 14, se designa a esta tribu como el que tiene que abrir la marcha, que tiene que abrir la marcha cuando levantaban el campamento. Y dice Números 10:14, la bandera del campamento de los hijos de Judá abrió la marcha según el orden de sus ejércitos. Entonces, en conformidad a la bendición que Jacob le da a su hijo Judá, como lo leímos en Génesis capítulo 49, los versículos 8, 9 y 10, la tribu de Judá recibió la preeminencia como la tribu principal. Esta tribu encabezó la marcha hacia la tierra prometida. Además del honor de dar el nombre a la tierra prometida, porque así se conoce Judá, David y uno mayor que David, el Mesías, nacieron de ella, de Judá. Y dice el texto: principal entre las tribus, creció de un cachorro de león, o sea, un poder pequeño hasta llegar a ser león viejo, tranquilo y quieto, sin embargo, todavía formidable. Hasta que venga Silo. Silo, esta palabra que es difícil de traducir y que los comentaristas no se ponen de acuerdo exactamente a qué se está refiriendo, pero la mayoría coinciden que Silo significa el Mesías. Está haciendo referencia a Jesucristo, al enviado, como podemos cotejarlo con Juan capítulo 17, versículo 3, que dice:
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, podemos interpretar si lo que puede significar el enviado, pero también la simiente, como leemos en Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Se está refiriendo al Mesías. Y en el versículo 10 del mismo capítulo 11 de Isaías que acabamos de leer, dice la escritura: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Amén. Hasta ahí la lectura. O sea, está diciendo acá entonces el versículo 10 que cuando viniera el Mesías, la tribu de Judá no se jactaría más de un rey independiente ni de un juez suyo propio, sino del mismo Mesías. Entonces, miremos que en el momento de Dios se está cumpliendo la promesa que desde antiguo ya había hecho, como lo leímos en la bendición que Jacob le da a su hijo Judá, que de su linaje vendría el Mesías. Bien, ahora miremos el momento. El momento, y encontramos también a otro profeta hablando acerca de la venida del Mesías, Daniel. Y Daniel lo llama Daniel, refiriéndose a este rey, lo llama el Mesías, o sea, el ungido por excelencia. Este profeta indicó de una manera muy concreta el tiempo en que aparecería el Mesías. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 26. Vamos a leer. Daniel 9, 24 al 26. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, vamos a analizar un poquito esta profecía porque a veces uno se confunde con los números. Entonces vamos a dividir la profecía en 3 tiempos. David está hablando de 70 semanas, que estas semanas son semanas de años, no semanas de días, son semanas de años. O sea, que si está hablando de 70 semanas, estamos hablando de 70 semanas de años. Y está el primer grupo, que es las primeras 7 semanas, después va a hablar de las siguientes 62 semanas, estas van continuas, y por último va a hablar de la última semana, que es un paréntesis del cumplimiento desde las 69, va a haber un tiempo como un paréntesis para que se cumpla luego en el futuro la última semana, la semana número 70. Entonces Dios le mostró a Daniel que los juicios para purificar a Israel
terminarían y su aceptación del Mesías les traería una justicia perdurable. Esta profecía entonces establece un marco de tiempo para la promesa mesiánica que se extiende desde los días de Daniel hasta el establecimiento del reino milenario. Quiere decir que Daniel recibe la profecía y Dios le está hablando cómo será hasta cuando comience el milenio. Entonces, miremos, las 70 semanas o 70 veces 7 años es un plazo profético asociado con el pueblo de Daniel, o sea, con los judíos. Y la cuenta comienza, esas 70 semanas, la cuenta empieza a partir del año 445 antes de Cristo. Entonces, que es cuando el rey Artajerjes manda restaurar a Jerusalén. Entonces, a partir de cuando comienza las semanas de Daniel, las 70 semanas, desde el año 445, cuando Artajerjes decreta restaurar, por una orden real, restaurar a Jerusalén. Entonces, ya lo vimos y ya está en la mente esto, ¿no? Que cronológicamente entonces el periodo se divide en 3, 7 veces 7, que son 49 años. Luego viene 62 veces 7, que equivaldrían a más o menos, a ver si lo tengo aquí, más o menos a 434 años. Y luego la última semana, que equivaldría a 7 años. Bien, entonces dijimos que los primeros 7, las primeras 7 semanas de años van desde el decreto de Artajerjes hasta la llegada de Nehemías y la celebración de la renovación del pacto de Jerusalén. Esos son las primeras 7 semanas. Luego vienen 62 semanas que van del año 396 al año 30 antes de Cristo, 396 antes de Cristo al año 32 después de Cristo. Miremoslo con acontecimientos. Va desde la dedicación del segundo templo a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y queda una última semana, que son 7 años que todavía no se han cumplido, que van a ser años de tribulación y gran tribulación. Entonces, en el momento se cumplió la profecía de Daniel, que de manera extraordinaria, hermanos, y asombrosa, se cumplió de acuerdo a la cronología, a las semanas que proféticamente habló. Miremos el tercer punto, del primer punto que estamos tratando, que es la promesa, ¿no? El cumplimiento de la promesa. Dice Marcos 1:15, leamos en Marcos 1:15, dice Marcos 1:15, decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, miramos aquí lo que Jesucristo mismo proclamaba: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El Evangelio era de propósito eterno, porque como leemos en Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Este
este cumplimiento de la promesa, además de tener un propósito eterno, fue, como ya lo hemos dicho, predicho por los profetas y ha sido materializado en el cumplimiento del tiempo, como lo aprendimos en el versículo de Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cumplido el tiempo, Dios ha enviado a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, Jesús empieza a anunciarse que Él es el cumplimiento de las profecías, conforme a lo que profetizó Daniel en las 70 semanas que aparece en el capítulo 4 de su libro. Todo se cumplió, y otras muchas profecías del Antiguo Testamento. Y esto de que Dios haya enviado a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, ¿qué significa realmente? Miremos que cuando Dios envió a Jesucristo, Dios había determinado un tiempo bien específico para enviar a Jesús. Es el tiempo exacto, de acuerdo a sus propósitos, de la venida del Mesías, que había sido entonces predicho por los profetas. Esto había sido determinado desde antemano en el tiempo de la sabiduría de Dios. Y es que el Mesías no solo vino en el tiempo indicado por la profecía de Daniel, sino que vino en el momento histórico más favorable de todos. O sea que Dios tenía todo planificado de una manera asombrosa, que lo confirma Daniel con las 70 semanas, pero que coincidiría para que todo aquí en la tierra se diera de una manera favorable para el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino, el imperio dominante era el imperio romano. Y para ese tiempo el mundo estaba en paz y bajo un solo gobierno. Los viajes, por ejemplo, por tierra y por mar eran relativamente seguros y factibles, se podían hacer. El griego era un idioma ampliamente difundido, sobre todo en el cercano Oriente. Las escrituras ya estaban en griego. Por ejemplo, la Septuaginta ya había sido traducida desde hacía unos 200 años. Y muchos estaban insatisfechos con sus creencias religiosas y anhelaban conocer la verdad en cuanto a la vida y el destino humano. Los judíos estaban dispersos por doquiera y, aunque quizá en forma imperfecta, daban testimonio del Dios verdadero. Quiere decir que desde todas partes del mundo acudían también para celebrar estos judíos las festividades de Jerusalén, y a su regreso podían llevar la noticia de la venida del Mesías. Mis hermanos, la providencia no pudo haber escogido otro lugar ni otro tiempo más adecuado para dar comienzo a la predicación del mensaje evangélico al mundo que la Palestina de ese periodo en la historia. Dice en el cumplimiento de los tiempos. Cumplimiento también implica que todos los sucesos predichos que precederían el advenimiento se habían cumplido y estaban a punto de cumplirse. Mis hermanos, Dios es perfecto en sabiduría y conocimiento, y tenemos razón para creer que en su gran plan
cósmico. Todos los sucesos se desarrollaban en orden exacto y en los tiempos señalados. Esta precisión, hermanos, es evidente en toda la creación, desde el movimiento de los planetas y las estrellas hasta la estructura del más diminuto átomo. No hay razón válida para dudar de que exista la misma precisión en el gran plan de Dios para salvar a la humanidad. Porque Dios tiene todo planificado, todo está bajo su control. Hemos desarrollado así el primer punto. Entonces, que la encarnación fue en el momento de Dios y vimos su promesa a través de los profetas y muy temprano por la profecía de Jacob a su hijo Judá, que de él vendría el linaje real. Vimos el momento como de una manera asombrosa Daniel en la profecía de las 70 semanas da a conocer la aparición del Mesías y el cumplimiento cuando todo estaba listo y arreglado aquí en la tierra para que la noticia corriera y fuera esparcida rápidamente por el mundo conocido. Y no solamente eso, sino también el cumplimiento de las profecías que se habían cumplido y que se estaban cumpliendo en el momento para que Cristo apareciera. Miremos a ver hasta dónde nos alcanza en esta hora, que fue a la manera de Dios. Esto es un plan para la victoria. En Génesis, o sea, no solamente Dios envía a su Hijo Jesucristo, pero y como lo vimos, es en el momento y en su cumplimiento, pero no era de cualquier manera. Tenía que ser como Dios exactamente había planificado, como tendría que venir el Hijo de Dios. En Génesis capítulo 3:14, aquí encontramos el anuncio más temprano del Evangelio. Lo llamamos protoevangelio, como los rayos, primeros rayos de la aurora, como anunciando el día. Aquí en la profecía, cuando Dios maldice a la serpiente por causa de haber incitado a Adán y Eva a que pecaran, por haberles hecho caer, entonces Dios da un anuncio de esperanza para la humanidad. Y vamos a leer que allí el Señor está diciendo que el Mesías tendría que venir de la simiente de la mujer. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Bien, entonces aquí Dios está dictando una sentencia y comienza donde empezó el pecado, con la serpiente. Y porque vemos aquí que realmente Satanás está bajo el disfraz de una serpiente y que ahí es sentenciado a ser destruido y arruinado a la final por el gran Redentor, por Jesucristo, que está significado con el aplastamiento de su cabeza. Y desde ese momento prácticamente se declara la guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente que había tentado a Eva para que pecara. El conflicto tendría tendría lugar en la cruz. Además, hay una lucha, hermanos, continua entre los malos y los santos de este mundo.
y se hace una promesa bondadosa sobre Cristo como el libertador del hombre caído del poder de Satanás. Y tres cosas miremos acerca de esta profecía. Que su encarnación, que podemos ver aquí que el Mesías prometido, ya se están dando luces de que iba a venir Dios por medio de la encarnación. Dice su encarnación o venir en carne, porque está diciendo que su Salvador sea la simiente de la mujer, y no habla de la simiente del hombre, sino de la simiente de la mujer. O sea, el Mesías vendría de la mujer, hueso de nuestro hueso, y eso da gran aliento a los pecadores, porque el Señor se estará identificando con la raza humana, y como hombre también luchará para, para redimirnos y librarnos de las consecuencias que trajo la caída de Adán y Eva. Entonces, aquí podemos ver claramente que la promesa de la venida del Mesías tenía que ser por la simiente de la mujer, o sea, nacería de una mujer virgen. Esa era la manera de Dios. Vendría de la simiente de la mujer. Y nos habla de sus sufrimientos también y muerte, porque dice que Satanás heriría su calcañar, esto es su naturaleza humana. Los sufrimientos de Cristo continúan de alguna manera en los sufrimientos de los santos por su nombre. El diablo nos tienta, nos persigue y nos mata, y así hiere el calcañar de Cristo, que es afligido en las aflicciones de los santos. Pero mientras el calcañar es herido en la tierra, la cabeza está en el cielo. Dios es victorioso, fue victorioso, triunfó sobre Satanás en el Gólgota, derrotándolo, resucitó y ahora ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Su victoria sobre Satanás frustró todas las tentaciones de Satanás, todo lo que él había querido lograr para arruinar la humanidad. Por tanto, mis hermanos, el plan de Dios incluía la victoria. A la manera de Dios era que viniera de la simiente de la mujer y que ese nacimiento iba a generar un conflicto, una guerra de grandes dimensiones que se peleó en la cruz. Pero Cristo derrotó a Satanás en la cruz y resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, desde en un principio, Dios ya estaba hablando acerca que estaba hablando que en su plan estaba la victoria final de Jesucristo para redimirnos de los pecados. Bien, creo que hasta aquí vamos a llegar hoy. El próximo martes, Dios nos lo permite, vamos a continuar hablando cómo el Señor tuvo lugar entre los hombres, que es a la manera de Dios, como Él diseñó el plan de su encarnación, que tuviera un lugar entre nosotros los seres humanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo, que es el autor de nuestra salvación. Padre y Dios bueno, te damos muchísimas gracias por habernos venido a rescatar. Gracias, Señor, porque te hiciste como nosotros los seres humanos. Participaste de carne y sangre, pero sin pecado.
para pelear esta batalla en la cruz y redimirnos para el Padre. Gracias, Dios mío, porque ahora en Cristo somos nosotros victoriosos. Gracias porque en Cristo, tu Hijo, que se encarnó, nosotros tenemos una salvación tan grande. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios los bendiga. Un abrazo, nos vemos Dios mediante el próximo martes.